En la noche de mi boda, mi esposo utilizó una copa de alcohol envenenada para enviarme al infierno. Sin saber que yo estaba completamente despierta y consumida por la rabia, arrojó mi cuerpo completamente ebrio sobre el frío suelo de una habitación de invitados. Luego se dio la vuelta y abrazó a su amor de la infancia, revolcándose con ella sobre mi cama nupcial cubierta de pétalos de rosa. Se burlaban de mí sin piedad, ridiculizándome como una idiota que ocupaba un lugar que no merecía. Planeaban cómo exprimir todo mi valor antes de abandonarme sin un centavo y completamente arruinada. Yo permanecía tendida boca abajo detrás de la rendija de la puerta, escuchando una y otra vez toda su depravación. Conté hasta la 7ª vez. Entonces me limpié las lágrimas y, con una mano temblorosa pero decidida, abrí la aplicación de transmisiones en vivo global en mi teléfono. Julian Sterling. Vivian Harper. Este horrible espectáculo protagonizado por ustedes dos merece ser contemplado por el mundo entero. La cabeza me estallaba. Sentía como si un martillo neumático golpeara dentro de mi cráneo. El estómago se me revolvía y un líquido ardiente seguía subiendo por mi garganta, quemándola con una dulzura nauseabunda. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Intenté incorporarme, pero mis extremidades se sentían tan blandas como si les hubieran extraído todos los huesos. Solo podía permanecer pegada al helado suelo de mármol de la suite de invitados como un charco de barro. El frío atravesaba mi fino vestido de seda, provocando oleadas interminables de escalofríos violentos. Tan solo unas horas antes, todavía llevaba puesto aquel invaluable vestido de novia diseñado a medida por Vera Wang. Tomaba del brazo a Julian Sterling mientras permanecíamos en el centro del gran salón de baile del hotel más exclusivo y lujoso de Manhattan. Los candelabros de cristal reflejaban destellos deslumbrantes sobre nosotros, como si estuvieran coronando la boda del siglo. Bajo el escenario se encontraban más de 1000 invitados, importantes figuras políticas, magnates de Wall Street y representantes de la prensa. Sus miradas estaban llenas de envidia, bendiciones y quizá también de observación y cálculo, algo que en aquel momento no fui capaz de percibir. Julian sostenía mi mano con suavidad y firmeza. Luego se volvió hacia los invitados. Su atractivo rostro irradiaba una devoción impecable mientras su voz resonaba a través del micrófono hasta el último rincón del salón. Anunció que aquel día, ante todos nuestros seres queridos, él, Julian Sterling, finalmente se había casado con el amor de su vida, Chloe Vance. Juró que, a partir de ese momento, utilizaría todo lo que tenía para consentirme, protegerme y evitar que sufriera un solo instante de dolor. En ese momento, mis ojos se humedecieron y mi corazón rebosó de felicidad. Pensé que había movido cielo y tierra para finalmente alcanzar las costas del verdadero amor. Mi familia Vance, aunque no era una dinastía empresarial tan poderosa como la familia Sterling, era una familia académica acomodada y altamente respetada. Mi padre era un prestigioso profesor universitario y mi madre una elegante pianista de concierto. Yo misma me había graduado en una universidad de élite gracias únicamente a mi esfuerzo. A los ojos de todos, incluidos los míos en aquel entonces, este matrimonio era una unión entre iguales, una combinación perfecta para una boda tan deslumbrante. Mis padres prácticamente vaciaron todos sus ahorros. Trabajaron sin descanso durante meses, deseando únicamente que su única hija tuviera una boda magnífica y comenzara una vida feliz. ¿Quién podría haber imaginado que detrás de aquel lujo extremo se escondían la traición y los cálculos más sucios y despreciables? Durante la recepción, Julian se comportó de una forma completamente inusual. En lugar de ayudarme a evitar los brindis, como siempre hacía, sostuvo personalmente una copa y me ofreció champán una y otra vez. Mantenía una sonrisa amable en el rostro, pero en sus ojos había una fuerza dominante imposible de ignorar. Me dijo que aquel era nuestro gran día, que debía estar feliz, beber algunas copas más y no arruinar el ambiente para los demás. Su voz baja contenía al mismo tiempo persuasión y presión. Al principio pensé que simplemente estaba demasiado feliz y que no tenía nada de malo seguirle el juego en una ocasión tan especial. Pero poco a poco el alcohol comenzó a subir con fuerza.
Mi visión se volvió borrosa y las voces a mi alrededor sonaban como si vinieran desde el fondo del agua. Tiré suavemente de la manga de su traje y le susurré que realmente ya no podía beber más, que me daba vueltas la cabeza y quería descansar. La ternura de su rostro desapareció al instante. Fue reemplazada por una frialdad y una impaciencia que jamás había visto en él. No dijo nada más. Me rodeó con un brazo, aparentando sostenerme cariñosamente mientras mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, caminó directamente en dirección opuesta a la suite nupcial, hacia una habitación aislada al final del pasillo. La poca conciencia que me quedaba me advirtió que algo no estaba bien. Intenté sujetar su chaqueta mientras balbuceaba una pregunta sobre por qué no íbamos a nuestra habitación. Su respuesta fue helada. Me dijo que estaba demasiado borracha, que debía recuperarme allí y no andar de un lado para otro. Incluso había una clara nota de desprecio en su voz. Después de decirlo, apartó mi mano sin piedad y me empujó dentro de la habitación. Tropecé y caí al suelo. Ni siquiera se molestó en cerrar bien la puerta. Simplemente la empujó descuidadamente, dejando una abertura antes de darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. Sus pasos desaparecieron rápidamente. Quise llamarlo, pero sentía la garganta tan oprimida que fui incapaz de emitir un solo sonido. La oscuridad terminó tragándose los últimos restos de mi conciencia como una marea ascendente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara sobresaltada por el sonido de unas risas insinuantes y coquetas. Las voces no eran fuertes, pero el silencio de aquella zona apartada del hotel y la puerta mal cerrada hicieron que cada palabra llegara a mis oídos con absoluta claridad. Era Vivian Harper, la mujer que siempre seguía a Julian Sterling a todas partes y que se hacía llamar su inocente amiga de la infancia. Su voz era tan seductora que parecía derretirse. Entre risitas, le dijo a Julian que era muy malo, recordándole que aquella era su noche de bodas con Chloe y preguntándole si no temía que yo me enfureciera al descubrir que me había dejado abandonada en una habitación de invitados. La voz de Julian llegó de inmediato. Estaba cargada de indulgencia y desprecio. La indulgencia era para Vivian. El desprecio era para mí. Preguntó qué derecho tenía yo a enfadarme. Dijo que no era más que una esposa trofeo exhibida para las apariencias. Afirmó que, de no haber sido necesario tranquilizar a los viejos miembros conservadores de la junta directiva de la empresa, y de no ser porque yo aún no había recibido cierto patrimonio, jamás se habría casado conmigo. Le dijo que, en su corazón, la única mujer digna del título de señora Sterling siempre había sido Vivian. Vivian respondió con voz melosa y juguetona, exigiéndole que a partir de ahora la tratara aún mejor. De lo contrario, revelaría lo sucedido aquella noche y permitiría que toda Nueva York supiera que el gran multimillonario y director ejecutivo había engañado a su esposa la misma noche de la boda y la había abandonado en una habitación de invitados. Julian soltó una carcajada baja. Su voz estaba llena de complacencia. Le dijo que jamás podría hacerle daño y que aquella cama nupcial siempre había estado destinada a pertenecerles a ellos dos. Lo que siguió fueron jadeos desagradables, palabras cargadas de insinuaciones y el sonido pegajoso de cuerpos entrelazándose. La sangre primero subió a mi cabeza y después se congeló por completo. Un frío que atravesaba los huesos se extendió desde las plantas de mis pies hasta todo mi cuerpo. Lo que se agitaba en mi estómago ya no era alcohol. Era una mezcla insoportable de asco y furia. Me mordí el labio inferior con tanta fuerza que mis dientes se clavaron en la carne y pude saborear el intenso sabor metálico de la sangre. Pero aquel dolor físico no era absolutamente nada comparado con la agonía de sentir mi corazón destrozado y pisoteado sin misericordia. Luché utilizando toda la fuerza que aún quedaba en mi cuerpo. Me arrastré centímetro a centímetro hacia la puerta como un animal herido. A través de aquella estrecha abertura observé la suite nupcial que debía haber sido mía. La escena que apareció ante mis ojos hizo que mis pupilas se contrajeran y que la sangre en mis venas pareciera congelarse. Mi vestido de novia blanco e inmaculado, símbolo de felicidad y pureza, había sido arrojado sobre la costosa alfombra como si fuera basura. Estaba enredado con el provocativo vestido rojo de Vivian en un desorden obsceno y humillante. Y sobre aquella cama cubierta con sábanas de seda y pétalos de rosa, Julian y Vivian se encontraban completamente desnudos, abrazados el uno al otro,
entregado sin reservas al momento. Julian bajó la cabeza y besó la frente húmeda de Vivian. Su tono estaba cargado de una ternura íntima que jamás había escuchado dirigida hacia mí. La elogió diciendo que era la mejor. Aseguró que valía infinitamente más que aquella aburrida y poco apasionada Chloe Vance. Vivian rodeó su cuello con los brazos y soltó una risa ligera y satisfecha. Estuvo de acuerdo. Dijo que Julian debería haber comprendido hacía mucho tiempo que una mujer tan estirada como Chloe no sabía nada sobre romance ni placer. Afirmó que yo solo me había casado con él por el dinero y el poder de la familia Sterling, calificándome de hipócrita. Escuchando cada una de sus crueles calumnias y observando cada uno de sus repugnantes movimientos, sentí que una mano invisible exprimía mi corazón una y otra vez. Dolía tanto que apenas podía respirar. Los momentos dulces de los últimos 2 años, sus atenciones aparentemente perfectas, la confianza y admiración que mis padres depositaban en él y esta boda que había consumido todos los esfuerzos de mi familia, resultaron ser una estafa cuidadosamente planificada. Nunca me amó. Jamás lo hizo. Casarse conmigo no fue más que un paso necesario para allanar el camino y fortalecer la posición de Vivian dentro de Sterling Enterprises. Las lágrimas brotaron sin control, pero rápidamente las limpié con el dorso helado de la mano. ¿De qué servía llorar? ¿Podían las lágrimas hacer retroceder el tiempo? ¿Podían borrar la traición de aquella despreciable pareja? ¿Podían evitar que mis padres sufrieran la humillación y el dolor de descubrir la verdad? No. Respiré profundamente y me obligué a apartarme de aquella desesperación y aquella ira que amenazaban con consumirlo todo. Cuanto más desesperada era la situación, más calma necesitaba mantener. El mareo seguía siendo intenso, pero en ese momento mi mente estaba extraordinariamente lúcida. Palpé el bolsillo oculto de mi vestido de gala. Mi teléfono seguía allí. La pantalla se iluminó mostrando varios mensajes sin leer. Eran de mi madre. Me preguntaba si estaba agotada, me decía que descansara temprano, que disfrutara de mi noche de bodas y que ella y mi padre me amarían para siempre. Al leer esas pocas líneas, sentí un nudo en la garganta. La culpa y la furia ardieron dentro de mí como 2 incendios descontrolados. No podía rendirme allí. No podía permitir que me sometieran a semejante humillación. Y, sobre todo, no podía permitir que el esfuerzo y el amor de mis padres se convirtieran en motivo de burla para las conversaciones de la alta sociedad. Los sonidos obscenos provenientes de la suite nupcial continuaban. No tenían la menor reserva, como si yo, la esposa legítima, jamás hubiera existido. Conté fríamente. 1 vez. 2 veces. 3 veces. No fue hasta la 7ª vez cuando el alboroto comenzó a disminuir, dejando únicamente jadeos pesados y conversaciones perezosas cargadas de coqueteo. La voz de Vivian estaba llena de satisfacción. Se quejaba de que Julian era demasiado intenso, de que la había hecho dar tantas vueltas que sentía que estaba a punto de desmoronarse. La voz de Julian también sonaba agotada, pero seguía siendo suave. Le dijo que durmiera si estaba cansada. Le prometió que mañana estaría con ella. Y en cuanto a Chloe, le dijo a Vivian que no se preocupara, que él se encargaría de mí, que jamás permitiría que los molestara. ¿Encargarse de mí? ¿Cómo pensaba hacerlo? ¿Seguir utilizándome como una figura decorativa hasta que él y Vivian tuvieran todo preparado? ¿O emplear métodos aún más crueles para hacerme desaparecer por completo? Solté una mueca de desprecio en silencio. Mis dedos se deslizaron rápidamente sobre la fría pantalla del teléfono. Abrí una aplicación de transmisiones en vivo que casi había olvidado. Era una de las aplicaciones que el equipo organizador de la boda me había recomendado descargar para grabar momentos detrás de cámaras. Jamás imaginé que terminaría sirviendo para algo tan letal. Seleccioné el modo público global, ajusté el ángulo de la cámara y coloqué cuidadosamente el teléfono en un rincón oculto junto a la puerta que ofrecía una vista perfecta. La pantalla reflejaba con absoluta claridad las siluetas desnudas entrelazadas dentro de la suite nupcial, así como la ropa desordenada esparcida por el suelo. Cuando terminé, me retiré silenciosamente y me acurruqué en el rincón más oscuro de la habitación de invitados, abrazando mis rodillas. Como una espectadora tranquila y distante,
Observé en mi teléfono de respaldo cómo la interfaz de la transmisión comenzaba a funcionar. Al principio solo había unos pocos espectadores accidentales. Alguien preguntó con curiosidad qué lugar era aquel y si se trataba de un nuevo canal para adultos. Otro bromeó diciendo que los actores parecían muy entregados a su papel, aunque comentó que el escenario parecía demasiado real y preguntó si realmente era una suite nupcial. No respondí. Simplemente esperé en silencio. Esperé el amanecer. Esperé que aquel escándalo repugnante explotara. Esperé que Julian Sterling y Vivian Harper pagaran el precio por haber pisoteado el matrimonio y la moralidad con tanta arrogancia. La habitación de invitados permanecía completamente silenciosa. Solo brillaba el tenue resplandor azul de la pantalla del teléfono y se escuchaba la respiración cada vez más estable proveniente de la habitación contigua. Apoyada contra la fría pared, había perdido por completo el sueño. Innumerables escenas cruzaban mi mente sin control. Sus hipócritas votos matrimoniales. La afectuosa cercanía casi fraternal que mostraba con Vivian mientras salíamos juntos. Aquella sonrisa aparentemente inocente pero secretamente provocadora que Vivian exhibía cada vez que me veía. Ahora cada uno de esos detalles se había convertido en una daga envenenada clavándose en mi corazón. Y mi determinación de vengarme se volvía más dura que el hierro. Julian Sterling. Vivian Harper. Les devolveré con intereses todo el dolor y toda la humillación que me han causado. Esta transmisión en vivo no es el final. Es el comienzo de la venganza de Chloe Vance. La luz de la pantalla iluminaba mi rostro inexpresivo. Era una luz fría. Tan fría como mi corazón. Acurrucada en la esquina, observaba la transmisión sin parpadear. La cantidad de espectadores comenzó a aumentar lentamente. Pasó de decenas a cientos. La sección de comentarios empezó a cobrar vida. Los espectadores preguntaban si aquello realmente no era una película. Señalaban que no había cámaras visibles y que solo existía un ángulo fijo. Entonces alguien tuvo una revelación. Los comentarios comenzaron a inundar la pantalla. Muchos afirmaban que el hombre les resultaba increíblemente familiar. Preguntaban si no era Julian Sterling, el joven multimillonario y director ejecutivo de Sterling Enterprises. Otros señalaron que ese mismo día había celebrado una boda espectacular y que el apellido de la novia era Vance. Entonces exigieron saber quién era la mujer que estaba en la cama. El escándalo comenzó a propagarse como un incendio forestal. Julian Sterling engaña a su esposa en la noche de bodas. La gente debatía si realmente era él. Y si lo era, ¿quién era la amante que aparecía junto a él? También preguntaban dónde estaba la novia. Al darse cuenta de que Julian había sido reconocido, una sonrisa helada apareció en mis labios. Sí. Era él. El hombre que apenas unas horas antes, bajo los focos y frente a millones de personas, me había prometido amor eterno. Y ahora dormía abrazado a otra mujer en mi cama nupcial. Extendí la mano y subí el volumen del teléfono al máximo. No era para escuchar sus ronquidos. Era para asegurarme de que incluso el más leve movimiento o murmullo se transmitiera con absoluta claridad a todos los espectadores. El tiempo siguió avanzando en medio del silencio. El reloj de pie del pasillo marcaba los segundos con un tic-tac constante. Cada sonido golpeaba mis nervios tensos. Ya no era una cuenta regresiva dolorosa. Era el preludio de una venganza. Toqué mi documento de identidad y varias tarjetas bancarias importantes que había escondido junto a mi cuerpo. Había logrado recuperarlas del bolso de noche que habían arrojado en un rincón de la habitación. Después de reunir algo de fuerzas y aferrarme a aquellos objetos que demostraban mi existencia, el último vestigio de pánico desapareció de mi corazón. De pronto, un ruido de movimientos llegó desde la suite nupcial. Contuve inmediatamente la respiración. Mis ojos quedaron clavados en la pantalla. Vi a Vivian darse la vuelta y aferrarse a Julian como un pulpo mientras murmuraba dormida. Con voz soñolienta, dijo que mañana él debía hablar claramente con esa tonta de Chloe. Que debía echarla inmediatamente y permitir que Vivian ocupara el lugar que le correspondía como la verdadera señora Sterling. Julian gruñó con impaciencia entre sueños. Le dio unas palmaditas en la espalda y respondió vagamente que lo haría mañana.
Que ya estaba decidido. Que dejara de molestar y se durmiera. Pero Vivian no estaba dispuesta a callarse. Su voz adquirió un tono falso y lloroso que demostraba sus extraordinarias dotes interpretativas. Afirmó que solo temía que Julian no fuera capaz de desprenderse de Chloe. Después de todo, el padre de Chloe tenía conexiones políticas y académicas que podían resultar útiles para la familia Sterling. Parece que el ruido terminó despertando a Julian. Su voz estaba cargada de desprecio y fastidio. Declaró que una mujer que permanecía inmóvil en la cama como una estrella de mar le producía rechazo con solo verla. Aseguró que, una vez que terminara de firmar el contrato relacionado con el proyecto tecnológico gubernamental de mi padre, yo dejaría de tener cualquier utilidad. Y cuando llegara ese momento, se divorciaría de mí. Se aseguraría de que me marchara sin absolutamente nada. Y destruiría por completo la posición de la familia Vance dentro de la alta sociedad. Irme sin nada. Ver arruinada la reputación de mi familia. Julian Sterling. Realmente lo habías calculado todo a la perfección. Apreté los puños con fuerza. Mis uñas se clavaron profundamente en las palmas. El dolor agudo me mantenía completamente despierta. Mientras tanto, el odio se extendía dentro de mí como un incendio imposible de detener. Para entonces, la transmisión había explotado por completo. Las cifras crecían a una velocidad aterradora. En un abrir y cerrar de ojos se superaron los 100.000 espectadores. Los comentarios avanzaban tan rápido que era casi imposible leerlos. La gente confirmaba las pruebas. Señalaban que las voces coincidían perfectamente. Muchos expresaban su absoluta incredulidad. Durante el día, una declaración romántica de amor. Por la noche, insultos crueles dirigidos a la esposa legítima mientras compartía la cama con una amante. También destacaban su plan para apropiarse del proyecto del padre de su esposa y abandonarla sin nada. Miles de mensajes mostraban compasión por Chloe Vance. Decían que era una tragedia haber sido obligada a beber, abandonada en una habitación de invitados y utilizada dentro de una conspiración tan despreciable. Muchos preguntaban desesperadamente dónde estaba la novia. Si estaba a salvo. Si corría peligro. Los insultos hacia Julian caían como una tormenta. Lo llamaban basura, miserable y estafador. Y a la amante la calificaban exactamente igual. Al ver aparecer aquellos comentarios llenos de preocupación, una pequeña corriente de calidez atravesó mi corazón. Pero fue rápidamente cubierta por un odio aún más frío. ¿Derrumbarme? Ya me había derrumbado en el instante en que presencié aquella escena inmunda con mis propios ojos. Ahora solo quedaba una idea en mi mente. Venganza. Y mi mente estaba más clara que nunca. Tomé el teléfono. Salí de la transmisión en vivo. Luego ingresé rápidamente en varias redes sociales que utilizaba con frecuencia. Compartí el enlace de la transmisión. No escribí ninguna explicación. Solo publiqué un único punto. Un simple signo. Parecía un gesto frío y definitivo. Pero también era un enorme gancho de curiosidad. Quería que aquel incendio se propagara por todos los rincones de Internet. Después abrí la galería de mi teléfono. Todavía conservaba las fotografías de la boda tomadas ese mismo día. En ellas aparecía yo con mi vestido de novia blanco e impecable. Apoyada sobre Julian. Sonriendo radiante y feliz. Julian me observaba de perfil. Sus ojos parecían rebosar ternura. ¡Qué fotografía tan irónica! También publiqué esas imágenes. El texto que las acompañaba era breve, pero devastador. Boda del siglo. Promesa para toda la vida. Nada más que una transacción sucia cuidadosamente planificada. Después de publicar el mensaje, cerré las redes sociales. Ignoré el tsunami que inevitablemente estaba a punto de desencadenarse. Y volví a concentrar toda mi atención en la transmisión. La cantidad de espectadores había superado los 500.000. Y seguía creciendo de forma descontrolada. En las listas de tendencias de X y TikTok aparecieron etiquetas como Julian Sterling infiel. Escándalo de Sterling Enterprises. Chloe Vance traicionada. Vivian Harper amante.
Todas ascendían como cohetes hasta los primeros lugares. Y cada una estaba acompañada por el icono de tendencia. Justo en el centro de aquella tormenta digital, mi teléfono volvió a iluminarse. Era un mensaje de mi suegra, Eleanor Sterling, la madre de Julian. Preguntaba dónde estaba y por qué no me encontraba en la suite nupcial. Decía que Julian le había comentado que había bebido demasiado y que estaba descansando. Sin embargo, también se quejaba de que él no respondía a sus llamadas y preguntaba si todo estaba bien. Observé aquel mensaje. Aparentaba preocupación. Pero probablemente escondía algo muy distinto. Las comisuras de mis labios se movieron ligeramente. Aquella dama de la alta sociedad jamás me había considerado realmente digna. Siempre creyó que yo había ascendido socialmente gracias a mi relación con la familia Sterling. Normalmente, ella solo mantenía una cortesía básica conmigo por las apariencias y por conveniencia familiar. Ahora bien, si descubría que el escándalo de su preciado hijo era conocido en todo el mundo, intentaría desesperadamente encubrirlo presa del pánico o estallaría de vergüenza y rabia, culpándome a mí de todos los pecados. No respondí. Puse el teléfono en silencio y lo dejé a un lado. No quería tratar con nadie de la familia Sterling en ese momento. Solo quería esperar tranquilamente. Esperar el amanecer. Esperar a que Julian Sterling descubriera por sí mismo que el cielo se había desplomado sobre su cabeza. Y contemplar la expresión que pondría cuando ocurriera. El cielo al otro lado de la ventana pasó gradualmente del negro profundo al azul oscuro, hasta mostrar un tenue matiz grisáceo. Un fino rayo de luz matutina logró colarse por una abertura entre las pesadas cortinas y cayó sobre el suelo pulido de la habitación de invitados. Pero no aportó absolutamente ningún calor. Dentro de la suite nupcial, Julian comenzó a moverse. Se estiró, abrió lentamente los ojos y, por costumbre, miró hacia Vivian, que permanecía entre sus brazos. Una sonrisa cariñosa apareció de forma natural en sus labios mientras le acariciaba el cabello. Despertada por sus movimientos, Vivian se acurrucó contra su pecho y murmuró con voz soñolienta. «Buenos días, Julian». La voz de Julian conservaba la ronquera propia de la mañana, pero seguía siendo suave. Le dijo que se levantara y se arreglara cuanto antes. Añadió que Chloe probablemente aparecería pronto y que no quería que la vieran allí. Vivian hizo un puchero de disgusto. Se negó. Dijo que quería que Chloe la viera. Quería que Chloe supiera quién era realmente la persona más importante en su corazón. El tono de Julian se volvió más sombrío y autoritario. Le ordenó que dejara de comportarse así. Le explicó que todavía no era el momento. Le prometió que, una vez firmado el acuerdo final relacionado con el proyecto de la familia Vance, haría oficial su relación y le daría todo lo que deseaba. También le advirtió que, si provocaba complicaciones innecesarias y arruinaba el gran plan, las consecuencias serían demasiado graves incluso para ella. Asustada por aquel tono severo, Vivian apretó los labios con resentimiento y no se atrevió a discutir más. Al verla callar, Julian suavizó la voz y la consoló durante unos instantes antes de levantarse de la cama y comenzar a vestirse con absoluta tranquilidad. Observé cada uno de sus movimientos a través de la pantalla. Era como si la traición desenfrenada que había durado toda la noche jamás hubiera ocurrido. Como si siguiera siendo aquel impecable empresario de élite, elegante, devoto y respetable. Hipócrita hasta la médula. Justo cuando tomó el teléfono de la mesa de noche, aparentemente dispuesto a llamarme, su movimiento se detuvo en seco. La pereza y la ternura desaparecieron instantáneamente de su rostro. Fueron reemplazadas por una expresión de absoluto horror e incredulidad. Se quedó mirando la pantalla. Sus dedos comenzaron a temblar de forma incontrolable. El color desapareció de su rostro a una velocidad visible. En cuestión de segundos estaba tan pálido como un cadáver. Yo sabía exactamente lo que había visto. Había visto los hashtags que dominaban las tendencias. Había visto los millones de comentarios bajo el enlace de la transmisión. Había visto los fragmentos virales de su propia infidelidad retransmitida en directo. Julian levantó bruscamente la cabeza. Aquellos ojos normalmente llenos de cálculo o de falsa ternura ahora solo contenían pánico y una rabia explosiva.
Su mirada recorrió frenéticamente la habitación como un reflector fuera de control. Finalmente se detuvo en el rincón oculto junto a la puerta donde había escondido mi teléfono. Sus pupilas se contrajeron hasta parecer diminutos puntos. En ese momento, la transmisión ya había superado el 1.000.000 de espectadores. Los comentarios avanzaban como un tsunami. Los usuarios escribían que se había dado cuenta, que parecía haber descubierto la cámara. Muchos se burlaban de él. Decían que aquella expresión pálida era exactamente lo que merecía un hombre arrogante e infiel. Otros preguntaban dónde estaba Chloe Vance y manifestaban preocupación por su seguridad. Incluso había quienes preguntaban si la bolsa ya había abierto, asegurando que las acciones de Sterling Enterprises se desplomarían. Julian saltó de la cama. Ni siquiera le importó que solo llevara puesto un albornoz. En apenas unos pasos llegó hasta la puerta y recogió el teléfono escondido. El dispositivo estaba tan caliente por las horas de grabación continua que parecía a punto de fundirse. Cuando vio claramente la transmisión activa, los comentarios desplazándose sin parar y la aterradora cantidad de espectadores conectados, pareció recibir una descarga eléctrica. Soltó un jadeo ahogado. El teléfono resbaló de sus manos temblorosas. Golpeó el suelo con fuerza. La pantalla se hizo añicos al instante, formando una enorme telaraña de grietas. Pero ya no le importaba el teléfono. Se quedó inmóvil mirando los fragmentos. Todo su cuerpo temblaba violentamente. Sus labios se movían, pero era incapaz de formar una sola palabra coherente. Vivian se asustó al verlo actuar de aquella manera. Se envolvió rápidamente en una bata y corrió hacia él. Le sujetó el brazo y preguntó qué ocurría, qué había pasado y por qué había tirado el teléfono. Julian apartó su mano con una violencia brutal. La fuerza fue tan grande que Vivian tropezó y estuvo a punto de caer. Señaló el teléfono destrozado en el suelo. Su voz estaba deformada por el terror y la ira. Gritó preguntándole cómo tenía el descaro de preguntar qué había pasado. Le gritó que todo lo ocurrido la noche anterior había sido retransmitido en directo. Que todo el maldito mundo lo había visto. Y que ahora esperaba que estuviera satisfecha. ¿Una transmisión en vivo? El rostro de Vivian se volvió incluso más blanco que el de Julian. Se agachó bruscamente e intentó recoger el teléfono. Pero la pantalla estaba completamente negra. Levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de pánico. Balbuceó que era imposible. Preguntó cómo podía haber existido una transmisión. ¿Quién la había hecho? Y entonces gritó que tenía que haber sido Chloe. Que sin duda había sido esa. Escuchar mi nombre pareció despertar algo dentro de Julian. Una intención asesina aterradora apareció en sus ojos enrojecidos. Giró violentamente sobre sí mismo como una bestia enfurecida y corrió hacia la habitación de invitados donde yo me encontraba. Mi corazón se tensó. Mi cuerpo reaccionó de forma instintiva. Me encogí aún más dentro de las sombras del rincón. Pero no aparté la mirada. Continué observando atentamente la pantalla de mi teléfono de respaldo. Sí. Yo había preparado otro teléfono mucho antes. Uno que apenas utilizaba, pero que funcionaba perfectamente. Lo mantenía oculto entre mis pertenencias. Habían descubierto el teléfono principal. Pero la transmisión y la grabación de pantalla habían continuado funcionando simultáneamente en el dispositivo de respaldo durante todo ese tiempo. ¡Van! La puerta de la habitación de invitados fue derribada violentamente por Julian. Se quedó de pie en la entrada. Su pecho subía y bajaba con violencia. Su mirada recorrió la habitación como una cuchilla envenenada. Finalmente se clavó sobre mí. Acurrucada en la esquina. Completamente inexpresiva. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos se mezclaban la ira, el pánico, la incredulidad y un ridículo deseo de seguir controlándolo todo. Yo simplemente lo observé con frialdad. En mis ojos solo había un lago congelado. Sin una sola onda. Julian cruzó la habitación en apenas unos pasos. Se plantó frente a mí. Me agarró bruscamente por el cuello del vestido y me levantó del suelo. Rugió exigiendo saber si había sido yo. Gritó preguntando si yo había hecho aquello. Me llamó mujer venenosa.
Preguntó cómo me había atrevido a retransmitirlo todo. Vociferó que lo había destruido. Que había destruido a la familia Sterling. La tela apretaba mi garganta y me dificultaba respirar. Pero no luché. Solo lo observé con aquellos ojos helados. Mi voz estaba ronca por la noche en vela y por el frío del suelo. Sin embargo, sonó clara y firme. ¿Y qué pasa si fui yo? Lo miré fijamente. Julian Sterling, tú y Vivian Harper estuvieron juntos 7 veces durante mi noche de bodas. Sobre mi cama nupcial. ¿Por qué les preocupa tanto que la gente lo sepa? La furia hizo que los ojos de Julian parecieran a punto de estallar. Levantó la mano como si fuera a abofetearme. Pero el golpe nunca llegó. Quizá fue el último resto de cordura que conservaba. O quizá fue la absoluta ausencia de miedo en mi mirada. La otra mano apretó todavía más mi ropa. Apretando los dientes, escupió las palabras una por una. Dijo que era despiadada. Me preguntó si no temía que arrastrar a la familia Vance conmigo. ¿Arrastrar a mi familia? Solté una carcajada cargada de desprecio. Reuniendo todas mis fuerzas, aparté violentamente la mano que me sujetaba. Retrocedí 2 pasos tambaleándome y recuperé el equilibrio. Levanté la barbilla. Lo miré directamente a los ojos. Y hablé palabra por palabra. Tan nítidas como cristales de hielo cayendo sobre el suelo. Julian, ¿cómo te atreves a mencionar a mi familia? Pensaste en la reputación de los Vance cuando me emborrachaste hasta dejarme inconsciente en nuestra noche de bodas. Me arrojaste a una habitación de invitados como si fuera basura y te acostaste con tu amante en nuestra cama. ¿Pensaste en la reputación de los Sterling cuando planeabas aprovecharte de las conexiones políticas de mi padre para luego divorciarte de mí, dejarme sin nada y destruir mi nombre? Di un paso hacia adelante. Mi presencia inesperadamente logró contener parte de su furia. Desde el momento en que entraste en esa suite nupcial con Vivian, perdiste todo derecho a hablar de reputación. Esas 7 veces son la prueba irrefutable clavada sobre tu propio ataúd. Y también son la fuerza que me impulsa a recuperar la justicia que merezco. Julian quedó sin palabras. Su rostro alternaba entre el blanco y el verde enfermizo. En ese momento, Vivian también entró en la habitación. Al verme, lanzó un chillido agudo, como un gato al que le hubieran pisado la cola. Gritó mi nombre. Me llamó traidora, maliciosa y despreciable. Preguntó si creía que podía retener a Julian haciendo aquello. Me dijo que siguiera soñando. Que la mujer que él amaba era ella. Y que siempre sería ella. Ni siquiera me molesté en mirarla. Saqué directamente el teléfono de respaldo que había mantenido oculto. Con un simple toque abrí el fragmento más claro de la grabación que había conservado. Giré la pantalla hacia ellos. Y dije con frialdad: mírense bien. Admiren su obra maestra de anoche. 1 vez. 2 veces. 3 veces. 7 veces. Cada palabra de amor que pronunciaron. Cada insulto. Cada plan. Cada movimiento. Todo está grabado aquí. Los observé sin pestañear. ¿Quieren que también les recuerde cómo evaluaban mi desempeño en la cama llamándome estrella de mar? ¿O cómo planeaban dejarme sin un centavo? En la pantalla de alta definición, las imágenes comprometedoras y las palabras crueles los golpearon al mismo tiempo. Toda la sangre desapareció de los rostros de Julian y Vivian. Solo quedó un tono gris ceniciento, parecido al de un cadáver. Julian se lanzó hacia adelante para arrebatarme el teléfono. Yo ya estaba preparada. Lo retiré rápidamente y lo protegí contra mi pecho. No pierdas el tiempo. Mi voz fue glacial. La repetición de la transmisión ya se ha extendido por todo Internet. Las tendencias han explotado. Aunque destruyas este teléfono, tengo muchas más copias de seguridad almacenadas en diferentes nubes. Todas están programadas para enviarse automáticamente. Los miré a ambos. Incluso si hoy me mataran aquí mismo, cuando llegue el momento, todas estas pruebas aparecerán automáticamente en los correos de los principales medios de comunicación. Hice una breve pausa. Y rematé. También llegarán a las oficinas de la policía de Nueva York, de los organismos reguladores financieros y de las autoridades fiscales.
Tú y la familia Sterling jamás volverán a levantar la cabeza en público. Mis palabras destrozaron por completo el último hilo de esperanza desesperada que le quedaba a Julian. Retrocedió tambaleándose hasta chocar violentamente contra la fría pared. Se sujetó la cabeza con ambas manos y dejó escapar un rugido desgarrador, como una bestia acorralada que ha perdido toda salida. Toda la riqueza, el estatus y la reputación que había construido meticulosamente durante años se habían derrumbado de la noche a la mañana. Y de la forma más directa y brutal posible. Vivian ya se había desplomado en el suelo, paralizada por el terror. No hacía más que cubrirse el rostro y llorar. Entre sollozos preguntaba qué iban a hacer, cómo podrían volver a mirar a alguien a la cara y si Sterling Enterprises terminaría en bancarrota. Al escuchar el nombre de la empresa, Julian levantó bruscamente la cabeza. Una chispa de ferocidad desesperada cruzó sus ojos. Como si se aferrara a la última tabla de salvación, me miró con odio. Me exigió que eliminara inmediatamente todos los vídeos y registros de la transmisión. También me ordenó emitir una disculpa pública afirmando que sufría problemas mentales y que había falsificado todo. De lo contrario, me amenazó. Aseguró que se encargaría de que mis padres y yo muriéramos de la peor manera posible. ¿Morir de la peor manera posible? Sentí que acababa de escuchar el chiste más ridículo del mundo. Incluso dejé escapar una suave carcajada. Le dije que se mirara. Que observara el estado lamentable en el que se encontraba. Que revisara las tendencias. Que leyera la avalancha de insultos que inundaban Internet. Y que comprobara las acciones de Sterling Enterprises, si es que todavía no habían suspendido su cotización. Le pregunté si realmente creía que aún estaba en posición de amenazarme. Lo desafié a intentarlo. Le aseguré que, si se atrevía a tocarme, al segundo siguiente aparecerían documentos sobre evasión fiscal y financiación ilegal relacionados con Sterling Enterprises exactamente donde debían aparecer. Y que él, su madre y toda la familia Sterling terminarían exactamente donde merecían estar. Como si quisiera confirmar mis palabras, el teléfono principal que Julian había dejado caer al suelo comenzó a sonar de repente. Era el tono exclusivo de su asistente ejecutivo. Julian se lanzó sobre el aparato como un náufrago aferrándose a un salvavidas. Contestó con las manos temblorosas. Ni siquiera tuvo tiempo de hablar. La voz aterrorizada y descontrolada de su asistente estalló a través del altavoz dañado. Sonó tan fuerte que resonó en toda la habitación. Señor Sterling, es un desastre. En cuanto abrió el mercado, nuestras acciones se desplomaron y la cotización fue suspendida. Se han evaporado miles de millones en cuestión de minutos. Los bancos están exigiendo el pago inmediato de los préstamos. Varias empresas importantes ya han enviado avisos cancelando sus contratos. Los agentes de las autoridades financieras y fiscales ya están en el vestíbulo. Los medios de comunicación han bloqueado completamente la entrada de la torre corporativa. Señor Sterling, tiene que volver inmediatamente. La empresa ya no puede sostenerse. Suspensión de cotización. Cancelación de contratos. Investigaciones fiscales. Julian repitió aquellas palabras una y otra vez. El teléfono volvió a escaparse de sus manos. Cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Parecía que le hubieran arrancado la columna vertebral. Su cuerpo se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Sus ojos estaban vacíos. No quedaba ni rastro de aquel hombre arrogante y brillante. Había terminado. Y él lo sabía. Todo había terminado. La transmisión ya había superado los 2 millones de espectadores. Los comentarios se habían convertido en un océano interminable. Miles de personas escribían que aquel desgraciado estaba recibiendo exactamente lo que merecía. Celebraban la posible quiebra de Sterling Enterprises. Animaban a Chloe Vance a divorciarse y quedarse con todo. Observé a Julian. Sentado en el suelo como un perro abandonado. Y a Vivian a su lado, incapaz de hacer otra cosa que llorar y temblar. La satisfacción de la venganza ardía dentro de mí como una llama fría. Pero no era suficiente. Ni de lejos. En ese momento, el sonido apresurado de unos tacones resonó por el pasillo.
Junto con él llegaron los gritos agudos y desesperados de Eleanor Sterling. Llamaba a Julian. Preguntaba dónde estaba. Exigía saber qué demonios estaba ocurriendo. Y mencionaba la crisis que sacudía la empresa. Irrumpió en la habitación de invitados. La escena que encontró la dejó paralizada. Su hijo sentado en el suelo como un cascarón vacío. Vivian derrumbada a un lado, llorando con la ropa desordenada. Y yo de pie en una esquina, sujetando un teléfono. El rostro de Eleanor adquirió instantáneamente un tono verdoso enfermizo. Primero miró a Julian con incredulidad. Después dirigió toda su furia hacia mí. Su mirada parecía querer devorarme viva. Gritó mi nombre. Preguntó si todo aquello era obra mía. Vociferó que siempre había sabido que yo era una intrigante ambiciosa. Me acusó de utilizar métodos despiadados para destruir a Julian y a la familia Sterling. Me llamó maldición. Desastre. Ruina. Sostuve su mirada venenosa sin retroceder un solo centímetro. Mi voz fue clara y gélida. Señora Sterling, antes de acusar a alguien debería asegurarse de conocer los hechos. La miré fijamente. Fue su hijo quien emborrachó a su esposa legítima en la noche de bodas. Fue su hijo quien la arrojó a una habitación de invitados. Fue su hijo quien llevó a su amante a mi cama nupcial y se acostó con ella 7 veces. Fue su hijo quien planeó aprovecharse de la familia Vance y después dejarme sin nada. Fue su hijo quien me engañó y calculó cada paso desde el principio. Respiré profundamente. Yo solo mostré la verdad. ¿De verdad piensa culparme por correr la cortina y revelar la suciedad de su propia familia? La familia Sterling se humilló sola. Tú estás tergiversándolo todo. Eleanor casi se atragantó de rabia. Su dedo perfectamente manicurado temblaba frente a mi rostro. Entre jadeos repitió varias veces. Bien, bien. Y luego me amenazó. Aseguró que la familia Sterling me haría pagar por aquello. Que ya vería las consecuencias. Repetí lentamente sus palabras. Una sonrisa sin temperatura apareció en mis labios. Perfecto. Esperaré. La observé directamente. Esperaré para ver cómo el gran rascacielos de Sterling Enterprises se derrumba. Esperaré para ver cómo la familia Sterling cae desde el ático más alto hasta el fondo del callejón. Después de decirlo, ignoré por completo a aquellas personas que se estaban derrumbando frente a mí. Sujeté con fuerza mi teléfono de respaldo. El dispositivo que contenía pruebas suficientes para destruirlos. Y caminé hacia la puerta. Al llegar al umbral me detuve. No me volví. Pero mi voz resonó claramente por toda la habitación. La función de grabación de audio seguía activa en mi teléfono. Y registró cada palabra. Julian Sterling. Vivian Harper. Señora Sterling. Hice una pausa. El juego apenas acaba de comenzar. Todo lo que me deben a mí. Y todo lo que le deben a la familia Vance. Lo recuperaré poco a poco. Con intereses. Así que prepárense. Salí de la habitación. Detrás de mí quedaron los llantos descontrolados de Eleanor. Los gritos histéricos de Vivian. Y la respiración pesada y desesperada de Julian, semejante al jadeo de una bestia moribunda. Pero todo aquel ruido quedó encerrado detrás de la puerta. El pasillo estaba cubierto por gruesas alfombras que absorbían cada sonido. Solo los apliques de pared emitían una luz suave y fría. Caminé hacia los ascensores. Mi vestido seguía manchado por el polvo del suelo. Mi cabello estaba desordenado. Mi maquillaje llevaba horas arruinado. Pero ya no me importaba. Las puertas del ascensor, pulidas como espejos, reflejaban mi imagen. Parecía un desastre. Sin embargo, mi espalda permanecía completamente recta. Y mis ojos reflejaban una claridad y una determinación que jamás había sentido antes. Desde el momento en que Julian me arrojó al suelo como si fuera basura, la Chloe Vance que creía en el amor y obedecía a cada una de sus palabras había muerto. La mujer que sobrevivió era otra. Era la Chloe Vance que había regresado del infierno para reclamar justicia. El ascensor comenzó a descender. Los números cambiaban constantemente. Saqué el teléfono de respaldo. Detuve la grabación.
Y abrí las redes sociales. Tal como esperaba, los 10 primeros lugares de tendencias estaban completamente ocupados por temas relacionados con la familia Sterling. Todos llevaban junto a ellos el icono rojo de máxima tendencia. Las cuentas oficiales de Sterling Enterprises ya habían sido invadidas por miles de usuarios furiosos. Exigían explicaciones. Pedían la renuncia de Julian. Y la indignación seguía creciendo. Respiré profundamente. Y comencé a organizar mis próximos pasos. Primero, contactar a mis padres. Debía contarles personalmente la verdad antes de que los rumores se volvieran aún más salvajes. Por doloroso que fuera, era mejor que lo escucharan de mí. Segundo, organizar todas las pruebas. Las grabaciones de la transmisión. Las capturas de pantalla. Los mensajes entre Julian y Vivian. Había sido lo bastante previsora como para instalar un sistema de sincronización en el teléfono de Julian cuando él no se daba cuenta. También necesitaba las grabaciones de seguridad del hotel. Y testimonios de quienes lo vieron obligarme a beber. Todo debía formar una cadena de pruebas completa e irrefutable. Tercero, contratar al mejor abogado especializado en divorcios. No quería únicamente divorciarme. Quería que él se quedara sin nada. Además, pensaba emprender acciones legales por sus amenazas, por la convivencia encubierta con Vivian y por sus intentos de apropiarse de los intereses de la familia Vance. Cuarto, proteger a mis padres. Las personas desesperadas son capaces de cualquier cosa. Y Eleanor Sterling tampoco era una santa. Debía impedir que intentaran hacerles daño. Con cada paso claramente definido, mi corazón se calmó. Salí por la entrada principal del hotel. La fresca brisa matinal golpeó mi rostro. Me sentí aún más despierta. Detuve un taxi amarillo. Y le di la dirección de un apartamento de lujo en Tribeca que había alquilado discretamente tiempo atrás. Originalmente pensaba utilizarlo como estudio de diseño privado después del matrimonio. Ahora se había convertido en mi refugio temporal. Y en el centro de operaciones de mi venganza. Durante el trayecto volví a revisar las tendencias. La intensidad del escándalo no había disminuido ni un poco. El gráfico de las acciones de Sterling Enterprises mostraba una caída vertical aterradora. Varias empresas importantes ya habían anunciado la suspensión o revisión de sus acuerdos comerciales con el grupo. Las ratas abandonaban el barco antes de que terminara de hundirse. La crueldad del mundo empresarial se mostraba en toda su magnitud. De pronto, mi teléfono vibró. En la pantalla apareció una sola palabra. Mamá. Mi corazón se contrajo con fuerza. Respiré hondo varias veces. Intentando sonar tranquila, respondí la llamada. Chloe, cariño. La voz de mi madre sonó al otro lado de la línea. Su habitual dulzura seguía presente. También percibí un ligero cansancio. ¿Ya estás despierta? Debes de estar agotada después de anoche. Descansa bien hoy. No hace falta que vengas a visitarnos. Duerme un poco más. Escuchar aquellas palabras llenas de cariño e inocencia hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Luchando por contener el llanto, respondí con voz aparentemente relajada. Mamá, estoy despierta. Estoy bien. ¿Cómo están papá y tú? Estamos bien. Mi madre hizo una breve pausa. Solo estábamos pensando en ti. Entonces su tono cambió ligeramente. Chloe. ¿Por qué tu voz suena tan ronca? ¿Has estado llorando? ¿Julian te hizo algo? Mi madre había percibido inmediatamente que algo no estaba bien. Ya no pude contenerme más. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Mi voz tembló. Mamá. Julian me traicionó. Anoche, en nuestra noche de bodas, me emborrachó y me dejó tirada en una habitación de invitados. Y luego, mi voz se quebró. Y luego llevó a otra mujer a nuestra cama. ¿Qué? Del otro lado de la línea llegó un grito cargado de incredulidad. Incluso sonó afilado. ¿Qué acabas de decir? Repítelo. Eso es imposible. ¿No habrá algún malentendido? No hay ningún malentendido, mamá. Me sequé las lágrimas. Haciendo un esfuerzo enorme por mantener la voz firme.
Lo grabé todo. Lo transmití en vivo. Ahora todo Internet lo sabe. Solo se casó conmigo para utilizar las conexiones políticas de papá y ese proyecto gubernamental. Planeaba divorciarse de mí y dejarme sin nada en cuanto consiguiera lo que quería. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Unos segundos después escuché el llanto desgarrado de mi madre. Luego llegaron los pasos rápidos de mi padre. Y finalmente, el rugido furioso de un hombre que acababa de descubrir que su hija había sido traicionada. Julian Sterling, ese animal, ese desgraciado. La voz furiosa de mi padre resonó al otro lado de la línea. Chloe. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás a salvo? No voy a permitir que ese canalla se salga con la suya. Papá, mamá, por favor, no hagan ninguna locura. Escúchenme. Me apresuré a calmarlos. Ahora mismo estoy completamente a salvo. Estoy en casa de una amiga. Por favor, no vayan a buscar a Julian. En este momento es como un perro rabioso. Acercarse a él solo los pondría en peligro. Respiré hondo antes de continuar. Ya he contactado con la policía y estoy buscando abogados. Vamos a protegernos utilizando las herramientas legales. Escuché a mi padre respirar con fuerza, intentando controlar su ira. Después de todo, era un académico racional. Con gran esfuerzo logró contener su furia. Chloe, tienes razón, dijo con voz grave. Me dejé llevar por la rabia. Ahora mismo lo más importante es que te protejas. Reúne todas las pruebas. ¿Ya encontraste abogado? ¿Necesitas que te ayude? Ya estoy en ello, papá. No te preocupes. Sentir el apoyo incondicional y el amor de mis padres me dio una enorme tranquilidad. Ustedes también tengan cuidado estos días. Intenten no salir solos. Me preocupa que la familia Sterling intente hacer algo desesperado. En cuanto tenga todo organizado, iré a buscarlos. Los tranquilicé durante varios minutos más antes de terminar la llamada. Cuando colgué, me apoyé contra el respaldo del asiento del taxi y dejé que las lágrimas corrieran libremente. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. La certeza de saber que no estaba sola. La certeza de tener a alguien detrás de mí. El taxi se detuvo frente al edificio de apartamentos de Tribeca. Pagué el viaje, bajé y entré en el complejo residencial de alta seguridad. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, la decoración minimalista y luminosa consiguió relajar ligeramente mis nervios. Lo primero que hice fue dirigirme al baño. Me di una ducha caliente y meticulosa. Como si intentara lavar toda la suciedad y el frío que había quedado pegado a mi cuerpo desde la noche anterior. Después me puse ropa cómoda. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, sentí que volvía a respirar. Me senté frente al escritorio. Encendí el portátil. Conecté el teléfono de respaldo. Y comencé a organizar sistemáticamente todas las pruebas. Copié las grabaciones de la transmisión y las capturas de pantalla en 3 memorias cifradas diferentes. Una quedó guardada en la caja fuerte del apartamento. Otra estaba destinada a mi abogado. La tercera fue subida a un servidor seguro en el extranjero. Después exporté los repugnantes mensajes entre Julian y Vivian. Tomé capturas. Ordené cronológicamente cada conversación. Y destaqué especialmente los fragmentos donde hablaban de emborracharme. De engañarme durante la noche de bodas. De apropiarse del proyecto de la familia Vance. Y de dejarme sin absolutamente nada. Luego marqué el número del gerente del hotel. La noche anterior había tenido la suficiente sangre fría para memorizar el nombre del responsable de turno. La llamada fue respondida rápidamente. La voz del gerente Davis sonaba cautelosa. Señora Esther. Quiero decir, señorita Vance. Hola. Respecto a lo sucedido anoche, el hotel lamenta profundamente la situación, pero esto involucra asuntos privados de nuestros huéspedes y... Lo interrumpí inmediatamente. Mi tono era tranquilo, pero no admitía discusión. Comprendo la posición del hotel, señor Davis. Sin embargo, necesito las grabaciones de seguridad del pasillo que conecta el salón principal con las habitaciones de invitados.
También necesito las cámaras situadas fuera de mi habitación y de la suite nupcial. Hice una breve pausa. Esto forma parte de un posible proceso penal. Julian Sterling es sospechoso de haberme intoxicado deliberadamente, abandonado en una habitación de invitados y posteriormente cometer actos ilegales relacionados con mi seguridad. Mi voz se endureció. Si el hotel se niega a colaborar, no me quedará más remedio que presentar una demanda contra la administración por negligencia y encubrimiento. Estoy segura de que un hotel tan prestigioso no desea ser conocido como un lugar donde se facilita la actividad criminal. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. La familia Sterling ya había arrastrado al hotel al centro del escándalo. Una demanda adicional sería desastrosa. Finalmente, Davis cedió. Su voz sonó seca. Muy bien, señorita Vance. Le facilitaré una copia de las grabaciones correspondientes. Pero necesito que garantice que únicamente serán utilizadas por la vía legal y no difundidas públicamente. Lo garantizo. Respondí sin vacilar. Conseguir las imágenes donde Julian me obligaba a beber, me arrastraba por el pasillo y posteriormente llevaba a Vivian a la suite nupcial añadiría otra pieza fundamental al caso. Una vez aseguradas las grabaciones, empecé a buscar a los mejores abogados especializados en divorcios de la ciudad. O incluso del país. Especialmente expertos en patrimonios millonarios y participaciones empresariales complejas. Muy pronto encontré el nombre que buscaba. El abogado Bennett. Una figura reconocida por su agresividad jurídica y su impecable reputación profesional. Reservé la primera cita disponible. Cuando terminé todo aquello, el sol ya brillaba con fuerza tras las ventanas. Me recosté en la silla y cerré los ojos durante unos segundos. Mi teléfono volvió a vibrar sin descanso. Decenas de llamadas. Cientos. Miles. Números desconocidos. Julian. Vivian. Eleanor. Familiares lejanos de los Sterling. Ejecutivos de la empresa. No respondí a ninguno. Los bloqueé a todos. Sabía exactamente lo que querían. Rogar. Amenazar. Negociar. Intentar salvar aunque fuera una mínima parte de lo que habían perdido. Pero ya era demasiado tarde. Volví a abrir las redes sociales. La situación había evolucionado. Bajo una presión insoportable, Sterling Enterprises había convocado una rueda de prensa de emergencia. En la transmisión aparecía Julian. Vestía un impecable traje negro. Su cabello estaba perfectamente peinado. Y en su rostro había una expresión cuidadosamente ensayada de cansancio y tristeza. A su lado estaba Eleanor. Los ojos enrojecidos. Un pañuelo entre las manos. Secándose lágrimas inexistentes. Junto a ellos se encontraban dos ancianos de la familia Sterling con semblantes graves. Julian comenzó a hablar frente a las cámaras. Su voz sonaba ronca. Era una actuación digna de un premio. Amigos de los medios y usuarios que han seguido este asunto. Respecto a los vídeos y acusaciones falsas que circulan desde ayer sobre mi vida personal, quiero expresar mi profundo dolor e indignación. Suspiró. Todo eso es producto de manipulaciones malintencionadas. Material generado mediante inteligencia artificial, montajes y mentiras. Continuó mirando a cámara. Mi esposa, la señorita Chloe Vance, y yo siempre hemos tenido una excelente relación. La noche de nuestra boda simplemente tuvimos una discusión provocada por asuntos sin importancia. Ella se alteró emocionalmente y abandonó la suite nupcial. Lamento profundamente lo sucedido. Luego señaló los vídeos. El contenido difundido ha sido manipulado utilizando ángulos engañosos y tecnología de edición. Su único objetivo es destruir mi reputación, atacar a mi familia y perjudicar a Sterling Enterprises. Inmediatamente Eleanor intervino. Comenzó a llorar. O al menos fingió hacerlo. Yo conozco mejor que nadie a mi hijo. Es un hombre honorable, responsable y respetuoso. Jamás haría algo así. Después dirigió toda la culpa hacia mí. Todo esto es culpa de Chloe Vance. Incluso antes de la boda ya estaba insatisfecha con nuestra familia.
Guardaba resentimiento por ciertos desacuerdos económicos y preparó esta trampa para destruir a Julian. La tratamos con sinceridad y cariño. Jamás imaginamos que terminaríamos acogiendo a una persona tan ingrata. Los ancianos de la familia Sterling también participaron. Con expresiones solemnes me acusaron de ser ambiciosa, manipuladora, codiciosa y capaz de cualquier cosa para conseguir mis objetivos. Finalmente anunciaron que Sterling Enterprises se reservaba el derecho de demandarme por difamación. Observé toda aquella ridícula representación. Y no me enfadé. Al contrario. Me reí. Eran increíblemente estúpidos. Frente a pruebas tan contundentes, cualquier excusa resultaba patética. Y solo conseguiría humillarlos aún más. Efectivamente. Los comentarios de la transmisión estaban llenos de burlas. ¿Vídeos falsos? ¿Creen que todos somos idiotas? ¿También falsificaron las voces? Julian Sterling confirma oficialmente que sigue escondiéndose detrás de mamá. Cuando las cosas se ponen feas, sacan a la señora Sterling a llorar frente a las cámaras. La falta de vergüenza es genética en esa familia. El hijo engaña a la esposa y luego todos atacan a la víctima. Chloe Vance, por favor, publica las pruebas y destrúyelos. Cerré la rueda de prensa. Mis dedos comenzaron a moverse rápidamente sobre el teclado. Había llegado el momento del golpe final. Entré en mi cuenta de redes sociales. El número de seguidores se había disparado. Y redacté una nueva publicación. El título era directo. Contundente. Respuesta a la rueda de prensa de la familia Sterling. Una defensa construida sobre mentiras. Aquí tienen pruebas imposibles de falsificar. La publicación estaba dividida en varias secciones. La primera incluía los fragmentos más claros de la grabación de la noche anterior. Se veían perfectamente los rostros de Julian y Vivian. También sus conversaciones. Había evitado las imágenes más explícitas. Pero las fechas y horas coincidían exactamente con la transmisión original. La segunda sección contenía los mensajes entre Julian y Vivian durante más de medio año. Capturas extensas. Conversaciones íntimas. Apodos cariñosos. Planes de citas. Insultos dirigidos hacia mí. Y sus conspiraciones constantes. Marqué con círculos rojos los fragmentos más importantes. Los planes para la noche de bodas. Y la estrategia para expulsarme de sus vidas en cuanto se firmara el contrato tecnológico. La tercera sección mostraba las grabaciones de seguridad del hotel. Había ocultado cualquier referencia visual al establecimiento. En ella se veía claramente a Julian conduciendo mi cuerpo intoxicado hacia la habitación de invitados. Y poco después, abrazando a Vivian mientras ambos se dirigían a la suite nupcial. La secuencia temporal encajaba perfectamente. La cuarta sección era mi arma definitiva. La carta que había reservado para el final. Subí fotografías de documentos financieros que había descubierto años atrás por accidente. Mostraban movimientos sospechosos relacionados con Julian. Transferencias irregulares. Manipulación de resultados empresariales. Y mecanismos destinados a inflar artificialmente el valor de las acciones. En aquel momento solo los había fotografiado por precaución. Nunca imaginé que terminarían siendo tan valiosos. También incluí indicios sobre ciertas relaciones cuestionables con funcionarios públicos. No eran pruebas concluyentes. Pero sí un excelente cebo. Escribí. Respecto a la situación financiera interna de Sterling Enterprises y la legalidad de determinadas operaciones realizadas por el señor Julian Sterling, estoy segura de que las autoridades competentes encontrarán este asunto extremadamente interesante. Finalmente etiqueté las cuentas oficiales. Sterling Enterprises. Julian Sterling. Eleanor Sterling. Y los miembros de la familia que habían participado en la rueda de prensa. Después escribí la conclusión. Una mentira repetida 1000 veces jamás se convertirá en verdad. Julian Sterling. Señora Sterling. Nos veremos en los tribunales. Añadí una última frase. Asimismo,
He contratado oficialmente al abogado Bennett para iniciar el proceso de divorcio y las correspondientes acciones civiles y penales relacionadas con fraude, amenazas, ocultación de bienes, engaño matrimonial y otros actos cometidos por el señor Julian Sterling. ¿Están preparados para responder ante la justicia? La publicación cayó como una bomba. No. Como un misil lanzado directamente al centro del incendio. Las comparticiones. Los comentarios. Los me gusta. Todo se multiplicó por millones en cuestión de minutos. La opinión pública, que los trolls pagados por los Sterling habían intentado confundir temporalmente, volvió a aclararse por completo. Y se desató una tormenta aún más feroz. Dios mío, los mensajes lo confirman todo. Llevaban meses juntos planeándolo. Las cámaras de seguridad son demoledoras. Julian la emborrachó deliberadamente y llevó a la amante a la suite nupcial. Es un auténtico monstruo. También hay problemas financieros. Sterling Enterprises realmente está podrida hasta la médula. Chloe es increíble. Paso a paso les está dando golpes mortales y no les deja ninguna vía de escape. Apoyamos a Chloe. Que los demande hasta el final. Que Julian Sterling se pudra en una prisión federal. La absurda rueda de prensa de Sterling Enterprises apenas había llegado a la mitad cuando los periodistas comenzaron a recibir notificaciones sobre mi nueva publicación. El recinto explotó inmediatamente. Las preguntas cambiaron de dirección de forma brutal. Señor Sterling, la señorita Chloe Vance ha publicado conversaciones privadas y grabaciones de seguridad del hotel. ¿Cómo explica estas pruebas? En esos mensajes usted habla de encargarse de Chloe Vance después de firmar el proyecto. ¿Qué significa exactamente encargarse de ella? Señora Sterling, hace unos minutos acusó a la señorita Vance de falsificar pruebas. ¿Cómo explica las nuevas evidencias? ¿Son ciertas las acusaciones financieras contra Sterling Enterprises? ¿La empresa está implicada en actividades ilegales? La conferencia se convirtió en un caos absoluto. Los periodistas abandonaron sus asientos y se lanzaron hacia el escenario intentando rodear a Julian. La transmisión se cortó abruptamente. La última imagen mostraba el rostro mortalmente pálido de Julian y la expresión aterrorizada de Eleanor. Pero ya era demasiado tarde. Las pruebas que acababa de publicar eran mucho más devastadoras que los fragmentos de la transmisión original. No solo demostraban de forma irrefutable la infidelidad y las conspiraciones de Julian. También apuntaban directamente a los cimientos más vulnerables de Sterling Enterprises. Sus finanzas. Y su credibilidad corporativa. Mi teléfono sonó. Era el abogado Bennett. Su voz transmitía admiración y entusiasmo. Señorita Vance, el material que ha proporcionado es extraordinariamente importante. Especialmente las pistas relacionadas con las finanzas de la empresa. Continuó. Ya he contactado con varios colaboradores que trabajan con organismos federales y han mostrado un enorme interés. Además, su publicación ha tenido un impacto gigantesco. La opinión pública está completamente de nuestro lado. En el proceso de divorcio no solo vamos a exigir que él se quede sin nada. También podemos reclamar una indemnización millonaria por fraude matrimonial, daños emocionales y conducta maliciosa contra su cónyuge. Y además perseguiremos cualquier activo que haya intentado ocultar. Hizo una breve pausa. Si los delitos financieros se confirman, Julian podría enfrentarse a muchos años de prisión federal. Gracias por su trabajo, señor Bennett. Mi voz permaneció tranquila. Quiero que utilice la estrategia legal más contundente posible. No quiero únicamente divorciarme. Quiero que paguen el precio exacto que merecen. Entendido. La llamada terminó. Apenas había colgado cuando otro número desconocido apareció en la pantalla. Mi primera intención fue rechazarlo. Sin embargo, algo me hizo responder y activar la grabación. Al otro lado sonó la voz aguda de Vivian. Ya no quedaba ni rastro de aquella dulzura fingida. Solo resentimiento. Chloe Vance. Espero que te pudras en el infierno. ¿Cómo te atreviste a publicar esas conversaciones? Me has destruido. Nos has destruido a los dos. Y déjame decirte algo.
Yo también tengo cosas sobre ti. Ya verás. Voy a arruinar tu reputación. Haré que sufras mucho más que yo. Respondí con absoluta calma. Vivian Harper. ¿Qué tipo de secretos puede tener sobre mí una amante que ascendió utilizando mentiras y su propio cuerpo? Hice una pausa. Adelante. Públicalos. Que todo el mundo los vea. Así descubriremos si eres tú quien vuelve a fabricar pruebas o si realmente tengo algo que ocultar. Mi voz se volvió más fría. Aunque antes de hacer nada te recomiendo consultar con un abogado. Amenazas. Extorsión. Difamación. Acoso. Intimidación. Sumado a todo lo anterior, deberías pensar cuántos años de prisión pueden costarte esas conductas. Vivian se quedó sin palabras. Solo se escuchaba su respiración acelerada. Finalmente gritó de forma histérica. Esto no va a quedar así. Y colgó. Guardé la grabación. Bloqueé el número. Vivian ya no representaba una amenaza real. Era simplemente una persona desesperada que había perdido completamente el control. Pero aquella llamada me recordó algo importante. No podía bajar la guardia. Las personas que lo han perdido todo suelen ser las más peligrosas. Durante los días siguientes mantuve un perfil bajo. Trabajé estrechamente con el abogado Bennett. Avanzamos paso a paso en todos los procedimientos legales. También trasladé a mis padres a una residencia aún más segura situada cerca de mi apartamento. Y reforcé todas las medidas de protección. Mientras tanto, el peso de las pruebas, las investigaciones periodísticas y las actuaciones de las autoridades federales estaban destrozando a Sterling Enterprises. Las acciones continuaron desplomándose. Se activaron múltiples suspensiones automáticas de cotización. Más del 70% del valor de mercado desapareció. Los bancos congelaron líneas de crédito. Los socios comerciales cancelaron contratos. Y numerosos directivos abandonaron la compañía. Aquel imperio empresarial se estaba desintegrando a simple vista. Julian y Eleanor corrían de un lado a otro buscando ayuda. Pero todas las puertas se cerraban. Las mismas personas que antes los adulaban ahora los evitaban como si fueran una enfermedad contagiosa. Poco después, el abogado Bennett me informó de una noticia decisiva. Las autoridades federales habían abierto oficialmente una investigación penal contra Sterling Enterprises. Como representante legal y controlador efectivo de la compañía, Julian tenía prohibido abandonar el país. Además, estaba obligado a colaborar con todas las investigaciones. Por si fuera poco, sus intentos de transferir activos a cuentas en el extranjero habían sido detectados. Los fondos quedaron congelados. Durante la audiencia preliminar del divorcio volví a verlo. Apenas habían pasado unos días. Pero parecía haber envejecido 10 años. Tenía profundas ojeras. La barba descuidada. Y ni siquiera sus caros trajes lograban ocultar la derrota que lo envolvía. Eleanor no asistió. Según se decía, había enfermado gravemente y permanecía postrada en cama. En la sala de mediación, Julian me observó con un odio profundo. Pero detrás de ese odio había algo más. Desesperación. La desesperación de un hombre atrapado. Su voz sonaba ronca. Chloe Vance. ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿De verdad necesitas destruir por completo a la familia Sterling? Si retiras las pruebas, aceptaré el divorcio. Y respecto a los bienes, podemos negociar. Me senté frente a él. Mi postura era impecable. Mi voz, glacial. Julian. Entre nosotros ya no existe ninguna posibilidad de negociación. El abogado Bennett ya ha presentado la demanda de divorcio. Lo miré directamente a los ojos. Exijo que te quedes sin nada. Y además exijo una indemnización de $30 millones por fraude y daños emocionales. Todos los activos que intentaste ocultar o transferir ilegalmente también deberán recuperarse. ¿30 millones? Julian golpeó la mesa violentamente. Se puso de pie. Parecía una bestia atrapada. Estás loca. Sueñas despierta. Chloe Vance, no me obligues a llegar demasiado lejos. Si me acorralas,
Soy capaz de cualquier cosa. Tus padres. Yo también me puse de pie. Mis ojos atravesaron los suyos. Julian Sterling. Escúchame bien. Si te atreves a tocar un solo cabello de mis padres. Mi voz fue tan fría que incluso el aire pareció congelarse. Te juro que tú y tu madre pasarán el resto de sus vidas en una prisión federal. Y no será únicamente por delitos económicos. Di un paso hacia él. Siempre cumplo mis promesas. Mi presencia lo aplastó por completo. Julian me observó. Por primera vez parecía verme realmente. Sus labios se movieron. Pero ninguna amenaza salió de ellos. Toda aquella arrogancia desapareció. Toda aquella locura se desinfló. Volvió a sentarse. Cubrió su rostro con ambas manos. Y dejó escapar un gemido doloroso. Finalmente, bajo el peso de las pruebas y la presión de las investigaciones federales, Julian fue obligado a firmar un acuerdo de divorcio completamente favorable para mí. El documento establecía la disolución del matrimonio. Renunciaba a todas las propiedades, vehículos, ahorros, inversiones y participaciones empresariales, incluidas sus acciones de Sterling Enterprises, cuyo valor prácticamente se había evaporado. Además, debía pagarme $30 millones en concepto de daños. Como gran parte de sus bienes estaban congelados, la compensación sería ejecutada mediante liquidaciones y pagos progresivos. También estaba obligado a emitir una disculpa pública dirigida a mí y a mi familia. Cuando terminó de firmar, levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Pero ya no había odio. Solo un vacío absoluto. Había perdido. Por completo. No le quedaba nada. Ni poder. Ni dinero. Ni reputación. Ni futuro. Yo ni siquiera le dediqué una última mirada. Recogí mi copia del acuerdo. Me di la vuelta. Y me marché. Al salir del tribunal, la luz del sol resultó cegadora. Pero también cálida. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. La enorme carga que había aplastado mi pecho finalmente había desaparecido. Poco después, Sterling Enterprises fue obligada a entrar en liquidación judicial. Las investigaciones demostraron fraude financiero masivo, evasión fiscal, captación ilegal de fondos y múltiples irregularidades corporativas. Como principal responsable, Julian fue condenado por varios delitos empresariales. La sentencia ascendió a 12 años de prisión federal, además de multas multimillonarias. Eleanor, incapaz de soportar la caída de su fortuna y el encarcelamiento de su hijo, sufrió un grave derrame cerebral. Pasó a depender de cuidados permanentes. Vivian intentó difundir rumores falsos sobre mí en Internet, pero fue desenmascarada rápidamente. Posteriormente fue detenida por difamación y por los actos de acoso que había cometido contra mí. Terminó condenada a 1 año de prisión. Su vida quedó marcada para siempre. La mía, en cambio, comenzó de nuevo. No recuperé la paz. Recuperé algo mucho más importante. Mi libertad. Utilicé parte de la indemnización para comprar una hermosa propiedad donde mis padres pudieran disfrutar de una jubilación tranquila. También me aseguré de que recibieran la mejor atención médica posible. El resto del dinero lo invertí en mis propios sueños. Abrí un estudio de diseño independiente en Soho. Lo llamé Renacer. No era un estudio enorme, pero estaba construido con todo mi talento, esfuerzo y pasión. Ya no era la esposa de nadie, ni el adorno de nadie. Era simplemente Chloe Vance, una diseñadora que había logrado levantarse de las ruinas y recuperar el control de su vida. Mis diseños comenzaron a recibir reconocimiento. Las personas conectaban con ellos, porque detrás de cada creación existían experiencias reales, dolor, resistencia y superación. De vez en cuando veía alguna breve noticia sobre los restos de la familia Sterling escondida en una página financiera o en una revista social. Pero ya no sentía nada. Mi corazón permanecía tranquilo. Aquellas personas pertenecían a otro tiempo. A otra vida. Una tarde luminosa,
Mientras trabajaba junto a los ventanales de mi estudio revisando un nuevo diseño, mi socia y mejor amiga se acercó con una taza de café. Sonrió. Chloe, esta noche hay una gala del sector. Van a asistir muchos clientes potenciales. ¿Te apetece que vayamos juntas? Tomé la taza. Y sonreí. Claro que sí. Más allá de las ventanas, el cielo brillaba con un azul intenso. Las nubes avanzaban lentamente. Sabía que el camino que tenía por delante todavía era largo. Seguramente habría nuevas tormentas. Nuevos desafíos. Pero ya no tenía miedo. Porque había demostrado algo fundamental. Tenía la fuerza necesaria para protegerme. La determinación para proteger a quienes amaba. Y la capacidad de construir una vida extraordinaria por mí misma. El renacimiento de Chloe Vance apenas acababa de comenzar. Y aquel hombre que alguna vez había intentado hundirla en la oscuridad, junto con todo lo que poseía, había quedado reducido a polvo bajo el peso del tiempo y de la justicia. Jamás volvería a afectar su vida. El camino que se extendía frente a ella estaba iluminado por el sol. Y cada paso que daba era firme. Seguro. Y completamente suyo.